Con este cuadro general de las ciencias, nos acercaremos a la comprensión de el concepto de ciencia, en qué consiste ese tipo de creencia, ese tipo de conocimiento. Previamente, lo tenemos que relacionar a el desarrollo de esta clase a la clase previa, donde estuvimos viendo los tipos de creencias, conocimientos, esas creencias que tenía, por ejemplo, el hombre primitivo, el niño, eh, que tenía ese conocimiento, creencia que era para preservar la vida, ¿sí? Que era somatocéntrico, ¿m? Esa sabiduría biológica, el instinto y demás. Por otro lado, tenemos que recordar con las primeras leyes estructurantes del aparato psíquico, eh, ya ahí se podían organizar, o sea, se podría organizar los seres humanos en pequeñas comunidades, familias, clanes, tribus, en distinto tipo de agrupamiento en comunidades, donde había normas, donde había esa norma que era anónima, que era por tradición, que todos formaban parte, que todos tenían la autoridad, porque la autoridad era la comunidad y todos eran parte de la comunidad. Eh, Así que ese tipo de creencia. El siguiente nivel aparece con las ciudades-estados, donde esos ciudadanos tenían tiempo para el ocio y por lo tanto para reflexionar qué era lo mejor para el Estado, para esa ciudad de Estado, y ahí aparece un pensamiento reflexivo, eh, a- también la filosofía. Este tipo de pensamientos tenía como característica ser reflexivo, no contradictorio, coherente y normativo a través de leyes emanadas del consenso, ¿sí? De esos representantes. Por último, teníamos la revolución industrial como hecho histórico que nos puede marcar un momento, y en ese momento vamos a ver ahora más en detalle específicamente esto, que es cuando surge lo que hoy entendemos como ciencia. Para esto nos tenemos que ubicar que en, en la modernidad, donde se da la revolución industrial, hay un aumento de la subjetividad, es decir, el sujeto se piensa en sí, no se piensa solamente en torno o yugado o subsumido en ese estado simplemente, sino que se empieza a esa subjetividad. Esa subjetividad nos lleva a la sociedad civil. Esa sociedad civil la tenemos que entender como hombres libres e independientes del Estado, es decir, a un aparato de poder como es el Estado, ¿sí? Que es muy interesante toda esa temática, pero vamos a continuar. Esta sociedad civil va a necesitar un tipo de conocimiento eficaz, porque esta sociedad civil fuera del Estado se da este hecho histórico de que hablamos en el diapositivo anterior, la revolución industrial. Para esa revolución industrial necesita ese conocimiento eficaz. ¿Y en dónde se va a empezar a gestar esto en parte? En Gran Bretaña, que tiene un sistema político distinto, en ese mismo momento, es decir, si uno hace un corte por distintos países, ve que en otros había monarquías, en pequeños estados, pero que no tenían este régimen que tenía la Gran Bretaña con un sistema parlamentario, con esa idea de sociedad civil, con esa idea de subjetividad. Entonces, en esta idea,
con esta idea va a surgir esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Gran Bretaña, bueno, las minas de carbón, se trabajaba con carbón, y el carbón, ¿para qué lo querían? Para el calor. Pero no conocían cómo conocer la temperatura. No había un instrumento que midiera la temperatura del calor. Por lo tanto, no lo podían controlar, entre comillas, no podían predecir qué iba a pasar, era lo que podríamos decir a ojo. Entonces se necesitaba un tipo de conocimiento eficaz, es decir, un conocimiento que me permitiera a mí controlar el calor con el que voy a trabajar. Por eso en 1705 Fahrenheit da a conocer el termómetro del cobre. Y en 1712 tenemos la primera máquina a vapor de Newcomen para bombear aguas de las minas de carbón. Fíjense que había una problemática, que era el agua que se acumulaba en las minas de carbón, y mediante la implementación de este artefacto con base de conocimiento que permitía controlar el calor, se genera una máquina que permite bombear el agua de esas minas de carbón. Ese conocimiento resultó ser eficaz. ¿Por qué? Porque permitió un hecho concreto. Ese conocimiento eficaz va a ser característica de la modernidad, ¿sí? Así que vamos a ver cómo en esta modernidad, con la subjetividad que tiene la sociedad civil, que va a favorecer la revolución industrial a través de un conocimiento que sea eficaz para poder controlar algunos aspectos de forma precisa. Entonces, con la modernidad aparece la subjetividad. La subjetividad es lo que Hegel llama la particularidad. Esta particularidad a uno lo hace que se rebele en contra de todo poder. Si uno se rebela en contra de todo poder, es decir, si es totalmente el sujeto, la subjetividad, eso va en vías de la anarquía, tanto individual como social. ¿Se va entendiendo? Y este cuadrilátero de Greimas lo vamos a ver ahora, porque después nos va a ayudar a interpretar el concepto de ciencia. Antes de seguir con esto, vamos a hacer un paréntesis en donde en la dialéctica de la lógica hegeliana hay una tesis, una antítesis, y el resultado de esto es una síntesis, ¿sí? El producto de la tesis y la antítesis es la síntesis. Esto como para darle un marco, porque este cuadrilátero tiene que ver con esta lógica de representación dialéctica. Si yo sujeto, soy contrario al Estado, porque quiero mi libertad. ¿Sí? ¿Cómo se leería esto? Yo sujeto, contrario al Estado, porque el Estado no me deja mi plena libertad. El sujeto es contrario al no sujeto, ¿sí? Porque o hay sujeto o no hay sujeto, no puede coexistir, o hay uno o hay el otro, ¿sí? Si coexisten los dos, hay lo que en lógica llamamos una contradicción. Lo mismo el Estado con el no Estado. Ahora, el no Estado está subsumido en el sujeto. O sea que esto es un camino a la anarquía
y en el no sujeto está subsumido el totalitarismo. Es decir, si uno piensa en los grandes sistemas políticos, se da cuenta que esto es así. Cuanto más totalitario es un sistema político, el sujeto menos libertad individual y social tiene. Está mayormente controlado por el Estado. Mientras que en su opuesto, en contrario, tenemos a la anarquía. ¿Sí? Es decir, contrario al sujeto, ¿no? Y sujeto y no Estado son complementarios, al igual que no sujeto Estado son complementarios. Vamos por ahí. Entonces, el no Estado está subsumido el sujeto y el no sujeto. En un Estado absolutista de Hobbes, uno lo podría plantear, en un Estado liberal de Locke, en un Estado democrático de Rousseau o en un Estado ético de Hegel. Pero esto es como una introducción para entender al resto de las cuestiones. El contexto de la modernidad, subjetividad. La modernidad trajo cambios. ¿En qué trajo cambios? Trajo cambios en las familias. Las familias, pensemos que con la revolución industrial hay mucha migración de las zonas rurales a las zonas de ciudades por la búsqueda de oportunidades, hay hacinamientos en las ciudades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso va a traer disrupciones en las familias o bien cambios drásticos en sus modos de vivir, de interrelacionarse, etc. Ya no es la producción en esa modernidad de esas tierras comunales, sino que van a empezar las grandes extensiones y la producción en serie, no la serie artesanal, sino una serie industrial de muchísima cantidad. Entonces cambian las condiciones económicas de producción también. Pero también cambia la relación del hombre con Dios. Por ejemplo, recuerdan Lutero, el protestantismo o algunas corrientes previas, y así también con todas las corrientes anárquicas o derivadas hacia ahí que se oponen al concepto de Dios. Todo esto va a generar nuevas relaciones del hombre con el mundo. Todos estos cambios que se dan en la modernidad van a hacer que el hombre se relacione con su contexto, con su mundo, de manera distinta. Y esa manera distinta va a ser subjetiva. Y acá es en donde recobra mayor fuerza la subjetividad. Entonces, la subjetividad en esta relación del hombre con el mundo, tenemos que ver también cómo va a intervenir en conocer la realidad. Tradicionalmente, la filosofía se ocupaba de modo especulativo sobre la realidad y tenía una imposibilidad que era de hecho, es decir, era fáctica, en que no se podía apresar las esencias de las cosas para conocer esa realidad. Entonces siempre estaba en una cuestión especulativa. Ahora, la ciencia lo que va a hacer, o cómo va a resolver esta dificultad especulativa, esta imposibilidad de hecho que hay de conocer la cosa en su esencia,
la ciencia con la subjetividad va a transformar la realidad, ¿sí? La ciencia, en conjunto con la subjetividad que surge en la modernidad, va a transformar a la realidad. ¿En qué la va a transformar? En un objeto de conocimiento. Es decir, transforma las cosas reales en objeto de conocimiento. Esto es propio de la subjetividad. Por lo tanto, si es subjetivo esa transformación de lo real en objeto del conocimiento, el objeto de conocimiento y el conocimiento es una construcción. En esa construcción, pensemos, por ejemplo, los modelos atómicos de Bohr, de la nube de electrones, son muy distintos. Todos tratan de dar un tipo de explicación desde una perspectiva. Se hacen de un objeto de conocimiento y construyen algo. Por lo tanto, al construir modelos, la ciencia es modelística. Y ese modelo se va a mantener mientras mantenga su eficacia explicativa. Por eso es que cuando uno estudia la parte atómica, va desde el modelo atómico de Bohr y puede hacer un recorrido histórico por los distintos modelos que hubo, porque cada uno iba perdiendo su eficacia en cuanto a las explicaciones que podía dar de alguna cuestión. Entonces, esos son modelos, ¿sí? Fíjense qué diferente es el modelo de Bohr y el modelo de nube de electrones, totalmente distintos. Ambos explican determinadas cuestiones. Por eso decimos y recalcamos que la ciencia es modelística. Si es un modelo que explica algo y esa explicación se mantiene mientras sea eficaz, esto conlleva a que la ciencia, por un lado, no es objetiva, rompiendo el mito que es objetiva. Siempre está la mirada del investigador. En última instancia, ¿por qué le interesó convertir eso en un objeto de conocimiento? Y no otra cosa. O sea, podemos plantear la subjetividad desde ese punto. Entonces, son modelos. Si es un modelo, es una construcción. Si es una construcción, no puede ser objetivo. Ahora vamos a ver qué es la ciencia. Tampoco es subjetiva, porque si no, estaríamos en la mera opinión y ni siquiera tendríamos que tener hechos de la empiria que respalden lo que nosotros decimos. En este cuadrilátero, que ya lo vimos con los sistemas políticos, así que ya estamos un poquito más duchos para verlo, tenemos la objetividad que se menciona en la ciencia, su contrario que tenemos la objetividad, perdón, su contrario que va a ser la subjetividad, y como complemento de la objetividad es la no subjetividad, que es contradictorio a su vez con la subjetividad. O bien tenemos la no objetividad, que es complementario de la subjetividad y contradictorio de la objetividad. Dijimos que la ciencia es modelística y ahora vamos a ver si es qué de todas estas palabras que estamos viendo ahí, de esos conceptos. Por un lado, los contrarios pueden coexistir, es decir, puede existir algo objetivo y algo subjetivo. Lo que no pueden coexistir son los contradictorios, no puede coexistir algo subjetivo y algo no subjetivo. Entonces, acá vamos a ver cuál es la cuestión. Dijimos que la objetividad la tenemos que descartar.
porque es modelística, es un modelo, si es un modelo es una construcción, si es una construcción tiene subjetividad. Ahora, ¿es subjetivo? No, porque está basado en hechos de la empiria que cualquiera debería poder corroborar en la empiria. Por lo tanto, es no objetivo y no, es porque es complementario de la subjetividad, pero es contradictorio con la objetividad. Entonces no podría ser no objetivo, porque en cierto aspecto tiene algún grado de objetividad. O sea que no podemos decir que no es objetiva. Entonces, no podemos decir que es objetiva, pero sí podemos decir que es no subjetiva. ¿Por qué? Porque esa no subjetividad se da con un fuerte anclaje en la teoría. Es la ciencia subjetivada, esa no subjetividad. ¿Con esto qué queremos decir? Queremos decir que tiene un aspecto empírico que la respalda, por eso tiene cierto grado de objetividad, pero tampoco es objetivo. Pero el investigador tiene que saber qué aspectos de su capital cultural, de su cultura, están interviniendo en esa mirada que hace de la realidad y cómo transforma esa realidad en un objeto de conocimiento. ¿Eso cómo se hace? Se hace con ese anclaje en la teoría, es decir, sobre estudios previos, sobre la base que existe. ¿No? Entonces, eso es el anclaje en la teoría. Por eso lo primero que hay que hacer antes de investigar o largarse a tomar datos es hacer una búsqueda bibliográfica intensa para saber lo que vamos a ver que se llama estado del arte, el estado de la cuestión, para tener ese fuerte anclaje en la teoría. Por eso decimos que la ciencia es no subjetiva, por este anclaje en la teoría y porque no puede ser objetiva, ya que tiene modelos. Pero los modelos tampoco son subjetivos porque no es la ideación de alguien, sino que está basado en la empiria. ¿Mm?